un tema muy importante que se titula La guerra diaria de todos los cristianos. Tenemos una gran manzana, hijo, la primera transparencia, la lucha diaria, exactamente. Estamos entrando al cuarto mes y ya a estas alturas todas las resoluciones que hicimos al final del 2018 son historia, ¿verdad? La que no iba a comer chicharrones ya se comió unas cuantas libras. Y todas las resoluciones que teníamos, o la mayor parte de ellas, por alguna razón, no las pudimos lograr. Y esa historia se viene repitiendo año tras año. Nos ponemos, no es que nuestros deseos sean malos, no, nuestros deseos son buenos. Queremos perder de peso, queremos ahorrar, no queremos endeudarnos, queremos ser mejores cristianos, queremos ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos. Pero eventualmente, en nuestro intento, caemos. ¿Por qué? De eso quiero hablar yo, porque hay una lucha diaria, hay una lucha constante, hay una lucha que nos persigue donde quiera que nosotros vayamos, ¿verdad? Y es esa lucha de las cosas buenas y las cosas malas, de las cosas a las que tenemos acceso y de las cosas que nos son prohibidas. Por alguna razón la fruta prohibida es la que se ve más apetitosa y constantemente estamos luchando con esa manera de pensar. Queremos, ¿verdad? El que bebe promete, no, yo no voy a volver a beber, mis hijos sufren, mi mujer pasa aprietos y enojos conmigo, no voy a beber, y lo promete y lo perjura y lo jura, y a las 2 semanas está borracho en la cantina. ¿Por qué? El otro dice, no, yo este año no voy a usar la tarjeta de crédito, y las guarda y las pone aparte, ¿verdad? Porque el año pasado perdí el control, no, este año todo lo voy a pagar cash. A las 2 semanas compró algo que no necesitaba, ¿verdad? Y casi que topó o llegó al tope de sus tarjetas. Y así con muchas cosas, hay una lucha. Nos proponemos hacer cosas buenas, pero terminamos haciendo aquellas cosas que no queríamos hacer. En la Escritura hay un pasaje donde el apóstol Pablo habla de este problema. En Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, lo voy a leer. Si gustan ponerse de pie por un momento más, al respeto a la palabra del Señor. Si no puede por alguna razón, quédese sentadito, no hay problema. Si puede, bienvenido. Dice así, Romanos, dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, dice Pablo, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Y aquí dice, aquí está la lucha con la que todos nosotros nos identificamos. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Verdad? No estamos solos. Pablo entiende esta situación y lo escribe en Romanos capítulo 7. No entiendo lo que me pasa. Yo mismo no me entiendo. Imagínense si nosotros mismos no nos entendemos, menos para que nos entienda la mujer, ¿verdad? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, dice él, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, yo no soy quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Y entra como un campo filosófico, ¿verdad? A tratar de ver el origen de las cosas, aquí como el huevo y la gallina. ¿Quién es primero, el huevo o la gallina, verdad? Y entra en ese campo de decir, bueno, pero si yo quiero hacer lo bueno, pero al final no lo hago, al final no soy yo, sino es el pecado que mora en mí. Y empieza ese conflicto, dice. Yo sé, versículo 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Y tenía razón. La Biblia dice, el mismo Romanos, ¿verdad? Pablo habla la palabra de Dios y dice que no hay justo ni uno solo. Que no hay uno solo que sea bueno.
Así que todos somos pecadores, que todos estamos contaminados. Dice, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No es problema de deseos, es problema de capacidad. No es problema de intenciones, las intenciones son buenas, las intenciones son correctas, pero no tengo la capacidad de hacer lo que debo hacer. Versículo 19, de hecho dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es decir, al final termino haciendo lo que no quiero hacer y dejo de hacer lo que sí quiero hacer. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. La ley de la mente. Dice, y finalmente él dice lo siguiente. Es un texto que si solo vemos ese texto decimos, no, ¿qué sentido tiene ser cristiano? Dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Pablo dice, qué barbaridad. Yo no puedo ser el hombre que quiero ser, yo no puedo ser la persona que quiero ser. Porque al final hago no lo que debo, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Pero gracias a Dios está el versículo 25, y él mismo da la respuesta. Si solo el versículo 24 existiera, no tendría sentido ser cristiano, pero ahí está el versículo 25. Dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, hay una respuesta a esa lucha que todos tenemos. Hay una solución a ese conflicto que todos tenemos. No tenemos que quedarnos frustrados para siempre, porque no somos las personas que debemos ser. Dice, en conclusión, termina el capítulo, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Padre, esta mañana nos ponemos delante de ti esperando, Señor, que a través de tu Espíritu Santo toques nuestros corazones, nuestras almas, y que tu palabra, Padre, penetre como una espada cortante de doble filo, que toque hasta lo profundo del corazón, hasta el tuétano de los huesos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Sabe? Es normal que todo cristiano, especialmente cuando está comenzando, ¿verdad? O cuando mantiene una vida ferviente de devoción al Señor. Porque ser cristiano comienza con una decisión, obviamente, pero no termina ahí. Es un proceso, no es un evento, es un proceso constante donde podemos crecer o podemos decrecer, si podemos avanzar o podemos ir para atrás. El cristiano normal, por así decirlo, aquel que tiene en su anhelo, en su corazón, el anhelo de obedecer y agradar a su Dios, busca hacer el bien, igual que Pablo. ¿Verdad? Nos levantamos y decimos, esta mañana voy a hacer lo mejor que pueda para servir al Señor, y nuestras intenciones son verdaderas, nadie puede poner en duda eso. Sin embargo, en el transcurso que van pasando las horas, nos damos cuenta que hay una ley, que hay algo en nuestro cuerpo, más allá de nuestro alcance, que no nos permite ser todo lo que nosotros quisiéramos ser por nuestra propia fuerza. Amamos la voluntad de Dios y anhelamos cumplirla en cada paso que damos sobre la tierra, ¿verdad? Realmente nos deleita la voluntad de Dios, pero la experiencia de la vida nos ha revelado que no se puede cumplir perfectamente los mandamientos del Señor como nosotros quisiéramos. Y tarde o temprano tenemos que constantemente estar viniendo a pedir perdón. ¿Por qué? Porque aunque comenzamos el día tratando de que fuera un día victorioso, un día donde el Señor reciba toda la gloria y toda la honra de nosotros, al final, en el camino, nos damos cuenta de que no somos capaces de hacer lo que nos habíamos propuesto. ¿Sabe? No se trata de practicar el pecado, es diferente.
el que practica el pecado ni siquiera se da cuenta que lo está practicando. Es su manera de vivir natural. Alguien que no conoce a Dios, alguien que no ha hecho una decisión por Cristo. Este pasaje no le habla a las personas que no conocen al Señor, le habla a la iglesia, cada uno de nosotros, o a aquellos que están luchando y que por alguna razón dicen, ¿por qué yo no puedo terminar de entregarme a Cristo? ¿Por qué yo no puedo terminar de hacer lo que necesito para agradar a Dios y finalmente entregarme a Él? ¿Verdad? Es diferente a vivir una vida de práctica del pecado donde ni siquiera somos conscientes de lo que estamos haciendo, a pecar porque somos débiles, a pecar porque constantemente estamos siendo acechados por una lucha interior, por una lucha interna que es parte de nosotros y que está ahí con nosotros y que por alguna razón no hemos podido vencer. Pablo, en este pasaje de Romanos, nos desnuda su alma. Pablo dice, no, yo no voy a irme por las ramas con ustedes, voy a ir directo al corazón. Es decir, vamos a hablar directamente, vamos a dejarnos de andar por los lados y vamos al centro de la verdad. Y Pablo desnuda su alma y nos habla de una experiencia que nosotros conocemos porque la hemos experimentado en nuestra vida. Nos habla de que es la misma esencia de la situación humana y del cristianismo. Sabía lo que estaba bien y quería hacerlo. No es problema de conocimiento, él sabía lo que estaba bien. Tampoco era problema de intenciones, de motivación, no, él quería hacer lo bueno. Y sin embargo, por alguna razón, no podía hacerlo. ¿Y eso qué pasaba? Eso traía frustración. ¿Sabes qué? Yo tengo calorcito. ¿Sería que me está dando la andropausia a mí esta? No, esta ya me pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Ustedes están bien? ¿Sí o no? Seguro soy yo nada más. Espero que sea el Espíritu Santo. Pablo sabía lo que estaba bien. Sin embargo, por alguna razón no lo podía hacer. Se daba cuenta, al final se da cuenta de que tiene una personalidad dividida. Era espiritualmente hablando bipolar. Antes los nombres no eran tan complicados, ¿no? Bipolar, que trastorno de la personalidad. No, antes era rebelde, ¿verdad? Y se corregía con la vara, ¿verdad? Los abuelitos no creían mucho en la psicología ni en esas cosas y luego lo enderezaban a uno, ¿verdad? Hoy día estamos muy complicados con todas esas cosas. Pero en fin, no vine a hablar de eso. Bipolaridad espiritual. Una personalidad dividida, como si hubiera dos personas diferentes dentro de su piel. Una que quiere hacer lo bueno y otra que quiere hacer lo malo. Al final, verá, un día un angelito a un lado y un diablito al otro lado, ¿verdad? Diciendo, haz esto, haz aquello. Tenemos esa lucha. Y esa no es una lucha que se limita al ámbito de la iglesia. Los griegos, por ejemplo, Séneca, uno de los filósofos más famosos griegos, decía que el hombre es como dos mundos, uno oscuro y uno claro, donde en uno habitaba la bondad y en otro habitaba la maldad. Los judíos también, en sus tradiciones, antes de que Jesús viniera, ya tenían noción de este problema, de esta situación. Y en sus enseñanzas hablaban de que cada hombre tiene dos influencias, una influencia hacia el bien y una influencia hacia el mal. ¿Verdad? Había rabinos, por ejemplo, que hacían referencia a los salmos, Salmo 51:1. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, una segunda personalidad malévola. Parece de novela, ¿verdad? De película. Malévola. Una segunda personalidad malévola que habita dentro de nosotros. Si fuera un título nuevo, ¿verdad? Para una película, todos llevamos un monstruo adentro. Pero algunos solo se fijan en el de afuera, ¿verdad? Son los otros los que se dan cuenta del monstruo. En fin. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Pero, ¿qué sabía Pablo sobre esta situación? ¿Qué pensaba? ¿Cuál era el conocimiento de Pablo sobre este asunto? Ya vamos en otro lado, hijo. Pablo sabía todo eso.
y también sabía que si bien en teoría esto era cierto, no lo era necesariamente en la práctica. En teoría todos los hombres tienen un monstruo dentro de sí. Y todas las mujeres tienen no sé si debo decirlo, una bruja dentro de sí. No es cierto. Hoy no me dan de cenar. Pablo sabía que en teoría eso era así, pero el cristianismo no podía ser algo que no tratara con esta situación. Entonces, había cosas en la naturaleza humana, según Pablo, que era parte de lo que él llama este cuerpo mortal. Es decir, antes de que seamos redimidos, antes de que Cristo venga o que muramos y nuestro cuerpo sea redimido, estamos atados a un cuerpo mortal, un cuerpo pecaminoso, un cuerpo que siente atracción hacia lo que no es correcto, ¿verdad? Por eso el Evangelio dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, ¿pero qué dice? Pero la carne es débil. Decimos no, ¿verdad? Me encantan mis nietas hacen ayuno, ¿verdad? Tan chiquitas, la más pequeña la más chiquita Erika tiene 2 años. Y hacen ayuno, los papás han vivido muchos años en Cristo para las Naciones, ambos nacieron en hogares cristianos, y las hacen ayunar dulces, por ejemplo, o las hacen ayunar televisión, por ejemplo, ¿verdad? Ayunan para ayudarles a formar su carácter. Pero yo les veo cuando lleguen a mi casa, ¿verdad? Quisieran que yo no supiera, que se me olvidara, ¿verdad? Ellas saben que en la casa de los abuelos siempre hay dulces, siempre, ¿verdad? Y tenemos una ley, ¿verdad? En la casa de los abuelos. No se puede comer dulces, no si no ha comido, no, si no nos trae uno a nosotros. Tiene que ser 2, ¿verdad? En fin, pero ya ellas luchan. Hay unas más, la mayorcita es la más fuerte, nos da pesar, ¿verdad? Porque ella trata de detener a sus hermanas. Y nosotros los abuelos alcahuetos, ¿verdad? No espero no haber dicho una mala palabra, permitidores. Yo le digo a mis hijos, mi trabajo con mis nietas no es educarlas, ese es trabajo de ustedes, mi trabajo es consentirles, ¿verdad? Y entonces, pero yo la veo en la lucha, ¿no? Tata, me dicen, ¿verdad? Estamos ayunando o estamos haciendo esto, pero si yo les insisto un tantito nada más, ay, pobrecitas, terminan cayendo las pobres, ¿verdad? Porque hay ese cuerpo de pecado. Pablo dice ese cuerpo de pecado. Es la parte de la situación humana que conocemos bien, ¿verdad? Todos nosotros, pero que poco lo entendemos. Ahora, ¿por qué Dios permite esa batalla en la mente y el cuerpo humano? ¿Por qué Dios no nos puso un chip ahí, ¿verdad? Como hay programas de computadoras que usted puede, hay filtros, ¿verdad? Para usarlos. ¿Por qué Dios no nos puso un filtro para que una vez que fuéramos cristianos ya no nos atrajeran ciertas cosas? ¿Por qué? Por ejemplo, hoy día si usted quiere comprar un carro, ¿verdad? Es increíble lo que puede hacer, ¿verdad? Va a una app y ahí escoge en los filtros si lo quiere nuevo, si lo quiere usado, cuántas millas quiere que tenga el carro, el margen de precio, el color, los asientos, la transmisión, ¿verdad? Todo lo puede poner en un filtro y usted va eliminando si lo quiere comprar solo de personas privadas, si no quiere incluir dealers, si quiere incluir los dos, y usted solo va, ¿verdad? Los programas son increíbles. El otro día mi hijo estaba de visita en la casa y estábamos trabajando con un programa y ya me enseñó cómo hacer que los programas se comporten de cierta manera, ¿verdad? Con pequeños filtros, botoncitos, cosas que uno toca, ¿verdad? En la computadora y que cambian completamente. ¿Por qué Dios no nos puso algo así? Para que una vez que nos entregáramos a Cristo, ya no nos atrajeran las cosas malas, las cosas pecadoras. No, ¿verdad? No hay ese botón, no hay esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que vivir con esa lucha constante que se describe en Romanos capítulo 7 y que Pablo muy valientemente reconoce que él también pasa por esa situación? ¿Qué? De querer hacer lo bueno, pero terminar haciendo lo malo. ¿Por qué?
Primero, demuestra la capacidad del conocimiento humano. ¿Verdad? Si al saber que una cosa es buena fuera suficiente para hacerla, la vida sería fácil. Si yo sé que, por ejemplo, yo sé que los chicharrones me hacen mal por el colesterol, pero uno mira un chicharroncito, especialmente saliendo después del servicio, ¿verdad? O con limoncito ahí, ¿verdad? O una pupusa, ¿verdad? Como las que hizo Mirta, dicho sea de paso, Mirta, muchas gracias por tu trabajo. No sé si está Mirta aquí el fin de semana pasado. Nadie quería hacerle caso al carro, ahí está, al carro de las hamburguesas, todos querían pupusas. Todos sabemos que nos hace mal, ¿verdad? Las harinas, cucharito. Es una bendición donde vivimos ahora, solo tenemos un problema. Una panadería que hay ahí a media cuadra. Y tenemos prohibido pasar por ahí. Y nos vigilamos. Entonces quedamos que solo los viernes nada más. Pero ya el jueves, ¿verdad? Ya, no, sí, hoy es jueves. ¿Verdad? Entonces, no se trata del conocimiento. Si el conocer algo sería suficiente para hacerlo, sería fácil. Pero el conocimiento no solo por sí mismo no hace bueno a nadie. Es lo mismo en la vida ordinaria. Podemos saber, por lo menos mucha gente pretende saber cómo se debe jugar al fútbol. Son técnicos cuando están frente al televisor, ¿verdad? Y critican al jugador y critican al técnico y esto y lo otro, pero sería lo mismo, sería diferente si estuviera en los pantalones de los que están jugando, porque una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Puede que conozcamos las reglas de la poesía, pero eso no nos va a convertir en Rubén Darío, por ejemplo, o en Amado Nervo, ¿verdad? O en Becker, ¿verdad? O cualquier otro de los poemas famosos. Puede ser que usted sepa usar una cámara fotográfica, pero eso no lo va a convertir en un profesional. Entonces, en primer lugar, esta lucha demuestra la incapacidad del conocimiento humano. No es por medio del conocimiento humano que vamos a vencer y alcanzar la victoria. Hace falta algo más. En segundo lugar, esa ley que se da y con esa lucha demuestra la incapacidad de las resoluciones humanas. Ahí estamos, el 31, ¿verdad? A las 5 de la tarde, que parecemos que estamos vestidos de acero, ¿verdad? Este año que viene va a ser un año victorioso, voy a perder peso, voy a verme como Charles Atlas, ¿verdad? No como Charles Chaplin, sino como Charles Atlas, ¿verdad? Y tenemos todas las resoluciones y no me voy a endeudar. El decidir hacer una cosa está muy lejos de hacerla. Dice un dicho allá en mi pueblo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. No son las resoluciones lo que nos va a cambiar la vida. No son, a mí me da risa, ¿verdad? Esa gente que pasa confesando cosas ahí por la internet. Conozco algunos casos, no son de aquí, de gente que está muy endeudada, que pasan apuros para pagar las cuentas y ahí pasan confesando. Esta semana será la semana de la victoria y la prosperidad, y al final del viernes siguen los mismos quebrados de siempre, con las mismas deudas de siempre, porque no son las resoluciones humanas. En tercer lugar, ya para ir terminando, demuestra la incapacidad o demuestra las limitaciones del diagnóstico. ¿Sabe? Con los años van apareciendo nuevas enfermedades, ¿verdad? Nuevas gajes del oficio, le digo yo. Esta semana pasada fui al oftalmólogo porque empecé a notar, mejor dicho, que cuando estoy manejando, miraba como una sombrita así con el ojo derecho y ahí andaba yo tapándome. Y me dijo, Charito, ¿por qué no vas al oftalmólogo? Que te diga lo que está pasando, ¿verdad? Y
el viernes pasado o antepasado, me fui al oftalmólogo y, ¿verdad? Le vamos a hacer, me dice, 5 exámenes. La consulta es una cosa, ¿no? El especialista, después que 5 exámenes. Y si lo paga en paquete es más fácil, ¿verdad? Y es más barato, y que esto que le ve hasta la parte de atrás del ojo y que le toman no sé cuántas fotos y que le examinan, el ojo se lo parten en 4, ¿verdad? Y le ven uno a la izquierda, a la derecha. Bueno, todos los exámenes habidos por haber que se podía hacer, me los hice. Y al final me dieron el diagnóstico. Señor Castañeda, me dice el oftalmólogo, lo que le pasa a usted es lo que le pasa a mucha gente de su edad. En primer lugar, no se asuste, es normal, viene con la edad, es parte del paquete. Usted tiene en el ojo derecho una catarata y que todavía le deja ver bastante bien, pero obviamente le molesta, y una que apenas está naciendo. Así que tengo cataratas, imagínense, ¿verdad? Una en el ojo izquierdo que apenas, en este momento no creo que le molesta, pero en el ojo derecho sí. Ese es su diagnóstico. Pero ¿yo qué hago con el diagnóstico? Ya sé, ¿verdad? Más bien, Dios mío, tengo cataratas. Y empecé a investigar qué eran las cataratas, ¿verdad? Y efectivamente son normales a cierta edad. A cierta edad de la juventud, ¿verdad? Es normal las cataratas. Pero entonces, obviamente, él me dio el diagnóstico. Y le digo, ¿y cómo se puede resolver esta situación? ¿Hay algunos anteojos que me puedan ayudar? ¿O algunas gotas o algo? Y me dijo, no, señor Castañeda, mire, en primer lugar, tiene que esperar un poco, porque hay que dejar que avance un poco más la catarata para que sea operable, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Ahí viene. Le cuesta entre 6 y 12 mil dólares por ojo. Oh, my goodness. Dije, quedé peor con el diagnóstico. Ya no solamente me preocupa que no veo bien, sino que ahora tengo que ver de dónde saco 12 mil dólares. Claro, ¿verdad? Ya averigüé cuánto cuesta allá en nuestros países, ¿verdad? En nuestros países esas cosas siempre. Le digo, con esos 12 mil dólares vamos, Charita y yo, nos damos una semana de vacaciones en las islas de la bahía, ¿verdad? Me pago la operación y todavía venimos con 6 mil dólares en la bolsa. En fin, el diagnóstico es limitado, nos ayuda a entender qué estamos padeciendo. Pablo sabía lo que estaba pasando, pero era incapaz de corregirlo. Yo sé que tengo cataratas en mis ojos y que tengo que afrontar eventualmente una cirugía para poder corregir la visión, pero eso por sí mismo no me soluciona el problema, sigo sin ver. Porque el diagnóstico no es suficiente para corregir el problema. Entonces, al final de cuentas, Dios permite que tengamos esas luchas, primero para enseñarnos que no se trata del conocimiento humano, que no es cuestión del más listo o el más inteligente. En segundo lugar, que no se trata de la voluntad que tú pongas en hacer las cosas. Tengo la voluntad de un toro. Luego le pasó, ¿verdad? Que se convirtió en ternerito, ¿verdad? Porque tampoco son las resoluciones. Finalmente, tampoco se trata simplemente del diagnóstico, porque eso no corrige la situación. Entonces, ¿cuál es la situación? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Obviamente, Dios es perfecto y nos está guiando a una sola cosa, a una sola persona que tiene la respuesta a ese tipo de luchas. Versículo 25 del que leímos, gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por más que tengamos conocimiento, voluntad e intenciones, por más inteligentes que seamos, jamás podremos vencer el problema del pecado, porque tarde o temprano vamos a volver a revolcarnos en aquello que en nuestra mente despreciamos. Solamente hay una salida, solamente hay una respuesta, solamente hay uno que además de darnos el diagnóstico nos da la solución. Se llama Jesús
de Nazaret, que con su sacrificio en la cruz del Calvario, dice uno de los pasajes, cogió el acta de pecados, todos esos pecados que hemos cometido y los que no hemos cometido todavía, tomó esa acta de pecados que nos acusaba y la clavó en la cruz del Calvario y dijo, todo ha sido pagado, todo ha sido hecho, consumado es. Entonces la próxima vez que llegues a un momento de frustración, donde digas, Dios mío, pero ¿cuándo será el día que finalmente voy a alcanzar la victoria? Porque siempre termino haciendo lo que no quiero hacer. Acuérdate, hay alguien que ya pagó el precio por ti. Hay alguien que ya hizo todo lo necesario para que nuestro pecado fuera perdonado. Ese hombre es Jesús de Nazaret. ¿Qué hacer en esos momentos de frustración? ¿Qué hacer en esos momentos de angustia? ¿Qué hacer en esos momentos de imposibilidad? ¿Qué hacer en esos momentos de dificultad? Vuélvete a Jesús, tornémonos a Jesús, abracemos su verdad, abracemos su voluntad y digámosle, Señor, me rindo porque no puedo por mi propio medio, pero a través de ti, Señor, alcanzaré la victoria. Aleluya. Esa es la respuesta. Jesús en tu corazón.